El restaurante vibraba con una energía casi palpable. No eran solo las cañas y las tapas de siempre, había una electricidad en el ambiente. O quizás era solo mi ansiedad. Durante los últimos 6 años en Conexión Global, yo, Sofía Herrera, me había dejado la piel. Me puse la camiseta de la empresa, apagué fuegos que nadie más quería tocar y formé a los nuevos becarios sin que constara en mi descripción de puesto. Y Ricardo Vargas, mi jefe, el todopoderoso director, llevaba meses dándome alas. «Sofía, eres la siguiente. Tu nombre está sobre la mesa para el puesto de jefa de proyectos senior. Un empujoncito más y es tuyo». Lo decía con esa sonrisa amable que ahora sé que era pura falsedad. Ese viernes en particular nos había convocado a todo el equipo al Mesón Dorado, nuestro bar de referencia en el centro, con la excusa de celebrar los resultados trimestrales. Pero la invitación por correo tenía un tono diferente, casi demasiado festivo. Mi corazón, como una batucada en pleno carnaval. Incluso me había comprado un vestido nuevo, uno azul marino, discreto pero elegante. Me imaginaba el discurso, los aplausos, esa mezcla de orgullo y alivio. Por fin, el reconocimiento. El local estaba a rebosar, la música de fondo compitiendo con las risas. Sentí algunas miradas curiosas clavadas en mí. El radiopasillo de la oficina echaba humo. Ricardo, en la cabecera de la larga mesa, carraspeó, golpeando su copa de vino con un tenedor. La sala enmudeció. Se me encogió el estómago. «Equipo», comenzó, su voz grave resonando con facilidad. «Quiero aprovechar este momento para reconocer un talento excepcional. Alguien que lleva poco tiempo con nosotros, pero que ya ha demostrado una entrega y una visión de mercado increíbles. Es raro ver a alguien causar tanto impacto en solo 4 meses». Mi sonrisa se desvaneció. ¿4 meses? Se giró hacia Laura Jiménez, la recién llegada, siempre impecable, con sus 20 y pocos años y un máster recién sacado del orto. «Laura», continuó, con un brillo en los ojos que nunca me había dirigido a mí. «Tu proactividad, tus ideas innovadoras para la cuenta de soluciones creativas y tu liderazgo natural nos han dejado boquiabiertos. Por eso, me complace enormemente anunciar tu ascenso a jefa de proyectos senior. ¡Enhorabuena!». El bar estalló en aplausos. Yo me quedé allí, paralizada, la mano aferrando mi bolso con tanta fuerza que las uñas se me clavaron en la palma. Se me formó un nudo en la garganta. Forcé la sonrisa más convincente que pude y aplaudí con los demás, mientras Laura, sonrojada, aceptaba la increíble oportunidad. El mundo pareció inclinarse. Ricardo entonces, como si de repente recordara mi insignificante presencia, se volvió hacia mí. Sonrió con cinismo. «Y por supuesto, Sofía, sigue siendo una pieza valiosa para el equipo, ¿verdad? Agradecemos toda tu dedicación de siempre». Eso fue todo. Una palmadita verbal en la espalda después de 6 años de sudor y sacrificio. Tragué saliva con dificultad. Alcé mi copa, la sonrisa aún pegada a mi rostro. «Claro que sí, Ricardo. Laura se lo merece totalmente. Un brindis por Laura». Él asintió, satisfecho. Y entonces, la frase que me desgarró por dentro, dicha lo suficiente alto para que todos la oyeran. «Laura ya le ha pillado el truco a cosas en las que tú todavía patinas un poco, Sofía. Deberías observar más su trabajo. Quizás aprendas alguna cosilla». Risas incómodas se extendieron por el grupo. Laura murmuró: «Oh, no diría eso, Ricardo». Pero el daño ya había sido hecho. Sentí que la sangre me subía a la cara, pero me reí con ellos. ¿Qué más podía hacer? ¿Llorar allí mismo? ¿Montar un numerito? La noche se hizo eterna. Sonreí, charlé. Celebré el triunfo de otra en la que debería haber sido mi fiesta, pero por dentro se estaba gestando una tormenta. Cuando finalmente salí al aire fresco de la noche madrileña, me temblaban las manos. Saqué el móvil, un correo, corto, directo, a Recursos Humanos con copia a Ricardo. Asunto: renuncia.
Estimado señor Vargas, sirva este correo para formalizar mi renuncia a mi puesto en Conexión Global con efecto inmediato. Atentamente, Sofía Herrera. Dudé solo una fracción de segundo antes de pulsar enviar. En el instante en que el correo desapareció de mi bandeja de salida, respiré hondo y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo inesperado. Alivio. Pero no había terminado. Oh, no. El lunes, Ricardo Vargas iba a descubrir lo que sucede cuando subestimas a la persona equivocada. El lunes por la mañana en Conexión Global amaneció con una tensión palpable, al menos para mí. Pasé la tarjeta por el torno de entrada con una serenidad que habría sorprendido a cualquiera que me hubiese visto tragarme mi orgullo el viernes. Mi correo de renuncia debía estar parpadeando como una luz roja en la bandeja de entrada de Ricardo. Aún no tenía ni idea de lo que se le venía encima. A primera vista, todo parecía normal. La recepcionista me saludó con su habitual sonrisa ensayada. Mis compañeros cuchicheaban junto a la máquina de café, fingiendo comentar el partido del fin de semana. Laura, la nueva jefa de proyecto senior, ya estaba en su mesa, la que antes era del supervisor, ahora pareciendo un trono improvisado, disfrutando visiblemente de su nueva aura de autoridad. No estaba enfadada con Laura. Ella no había hecho nada malo, solo se había subido a la ola. El verdadero culpable estaba en el despacho acristalado al final del pasillo. El hombre que me había mentido a la cara durante meses, haciéndome creer que me valoraba solo para desecharme como un vaso de papel usado. Me aseguré de no tener prisa. Guardé el bolso, encendí el ordenador lentamente, ordené unos papeles que ni siquiera necesitaban ser ordenados. Quería que él viniera a mí, y como un reloj, la puerta de su despacho se abrió de golpe. «Sofía, a mi despacho, ahora». Toda la planta diáfana se sumió en un silencio sepulcral. Vi de reojo cómo se giraban las cabezas, cómo se intercambiaban miradas nerviosas. Nadie había oído nunca a Ricardo hablar en ese tono, urgente, confuso, casi desesperado. Me levanté despacio, me ajusté la blusa y entré. La puerta se cerró con un clic tras mío. Ricardo ya estaba sentado, mi carta de renuncia impresa sobre su pulido escritorio de caoba, mirándome de forma acusatoria. Me fulminó con la mirada como si intentara descifrar un complejo rompecabezas. ¿Te vas? Su voz estaba cargada de incredulidad. Sí, respondí, sentándome en la silla enfrente de él, con las manos tranquilamente cruzadas en el regazo. Con efecto inmediato. ¿Pero por qué? Tan de repente, ni siquiera lo hemos hablado. Dejé escapar una risa suave y contenida. Tampoco hablamos del ascenso del aula, ¿no? Pero aquí estamos. Apretó la mandíbula. Sofía, aquello no fue personal. Ella simplemente tuvo mejor rendimiento. Lleva 4 meses aquí, Ricardo, dije, inclinando ligeramente la cabeza. Pero bueno, si es lo que crees. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. Sabes que te valoro, ¿verdad? Has sido una pieza clave en esta empresa durante 6 años. No quiero perderte. Lo miré fijamente durante un largo momento, asimilando la pura audacia de sus palabras. ¿No quieres perderme?, repetí, arqueando una ceja. Pero no tuviste ningún problema en ignorarme para un ascenso por el que trabajé durante años. No tuviste ningún problema en reírte mientras me humillaban en mi propia fiesta de celebración. Y ciertamente no tuviste problema en decirme que tomara notas de alguien que apenas había deshecho las maletas. Su expresión cambió. Su habitual confianza arrogante comenzó a quebrajarse. «Mira, Sofía», dijo, pasándose una mano por su impecable pelo, ahora ligeramente despeinado. «Quizá y manejé mal las cosas. Quizá y debería haberlo enfocado de otra manera. Pero que renuncias de la nada, esa no es la forma correcta de actuar, Sofía. Estás tomando una decisión emocional». Sonreí, pero no había calidez en mi sonrisa. Envié ese correo el viernes por la noche, Ricardo. Si esto fuera puramente emocional, habría montado un escándalo esa misma tarde. Pero no lo hice, lo planeé, y me voy en mis propios términos. Su mano se cerró en un puño sobre la mesa. No estaba acostumbrado a perder el control. «¿Y cuál es tu plan, preguntó, su voz ahora más áspera.
Irás a alguna de nuestros competidores. Porque tengo que recordarte, Sofía, que tenemos un acuerdo de confidencialidad y no competencia bastante sólido. Reí de nuevo. Oh, no. No tenía ni idea. No necesito ir a un competidor directo, Ricardo, dije, levantándome. Verás, mientras estabas demasiado ocupado ignorando mis contribuciones, otra persona no lo estaba. Frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Respiré hondo, saboreando el momento que estaba a punto de desarrollarse. ¿Recuerdas a Marco Soler, el jefe de desarrollo de negocio al que despediste el año pasado alegando que era resistente a la innovación? Ricardo se tensó. Por supuesto que lo recordaba. Marcos había sido uno de los ejecutivos más brillantes de Conexión Global, pero había chocado con las ideas rígidas de Ricardo demasiadas veces. Ricardo lo había forzado a salir, creyendo que nadie era insustituible. Marcos se puso en contacto conmigo hace unos meses, continué. Está montando su propia consultora tecnológica, Impulso Digital, y me quería para dirigir su departamento de operaciones y entrega al cliente. Un puesto de directora, Ricardo. Hice una pausa. Al principio lo rechacé. Ya sabes, lealtad a la empresa, esperando ese reconocimiento. Me incliné ligeramente, bajando la voz. Pero la noche del viernes lo cambió todo. Lo llamé justo después de salir de ese bar. La oferta seguía en pie y acepté. Silencio. Shock puro e inalterado. Ricardo me miraba como si acabara de confesar un delito grave. ¿Tú vas a trabajar con Marco Soler?, logró decir finalmente con la voz tensa. Empiezo el próximo lunes. Abrió la boca, la cerró y luego exhaló bruscamente. Sofía, sé razonable. Esta empresa ha sido tu casa durante 6 años. Podemos llegar a un acuerdo. Podemos hablar de... No quiero hablar, interrumpí suavemente. Mi decisión es final. Apretó la mandíbula. No podrás echarte atrás. Sonreí. No lo necesitaré. Me di la vuelta, caminando hacia la puerta. Justo antes de salir me detuve y miré por el hombro. ¿Sabes, Ricardo?, dije. Es curioso cómo algunas personas solo se dan cuenta del valor de alguien cuando esa persona se da la vuelta y se va. Luego salí, cerrando la puerta tras de mí, dejándolo solo con las consecuencias de sus actos. ¿Y la sensación? Absolutamente liberadora. Cuando salí del despacho de Ricardo pude sentir todas las miradas clavadas en mí. La gran oficina diáfana, normalmente un fervidero de conversaciones de lunes por la mañana, se había sumido en un silencio sepulcral. La tensión era palpable. Mis compañeros ya ni siquiera fingían trabajar. Las cabezas se asomaban por encima de los cubículos. Los ojos se apartaban en cuanto se cruzaban con los míos. Sabían que algo gordo acababa de pasar y en cuestión de minutos iban a saber exactamente el qué. Regresé a mi mesa con una calma serena. Abrí mi correo electrónico y reenvié mi carta de renuncia a todo el equipo directivo y al grupo de anuncios de la empresa. Asunto: renuncia oficial. Con efecto inmediato, ceso en mi puesto en Conexión Global. Ha sido una experiencia que no olvidaré fácilmente. Atentamente, Sofía Herrera. Simple, profesional, pero el mensaje subyacente era meridianamente claro. Me había ido, y en mis propios términos. Pocos segundos después, el primer cuchicheo se extendió por la planta. Luego otro. El reguero de pólvora había comenzado. No tuve que esperar mucho para que Elena de Finanzas se acercara. «Sofía, ¿es verdad?». Parecía atónita. Asentí. «Sí, Elena. Hora de cambiar de aires». Exhaló bruscamente. «Vaya, o sea, lo entiendo perfectamente, pero no pensé que realmente te irías». «Ni Ricardo tampoco», musité. Ella soltó una risita. «Bueno, es un idiota. Todos aquí saben que ese ascenso era tuyo». Algunos compañeros más se acercaron sigilosamente a mi mesa, fingiendo hacer algo, pero claramente con la oreja puesta. Incluso Laura, al otro lado de la oficina, levantó la cabeza. Sus ojos iban de mí al despacho de Ricardo, sin saber si sentirse culpable o aliviada. Quiso decir algo, pero no lo hizo, y sinceramente ya no me importaba. 10 minutos después, mientras guardaba mis últimas cosas, mi correo sonó. Una convocatoria urgente de Ricardo. Asunto: urgente, hablemos. Suspiré. Los hombres desesperados toman medidas desesperadas. Me tomé mi tiempo para volver a su despacho. Ricardo parecía diferente. La arrogancia, esfumada. La autosuficiencia, desvanecida. Parecía alguien que acababa de darse cuenta de que había cometido un error garrafal. «Sofía», empezó, inclinándose. «Hacia adelante. Hablemos.
Estás tomando una decisión precipitada. Reí suavemente. Ricardo, le di 6 años a esta empresa. La única decisión precipitada aquí fue la tuya. Sus labios se tensaron. Mira, admito que manejé mal el ascenso, pero podemos arreglarlo. Igualo lo que te ofrezca Marcos. Ladeé la cabeza. Ni siquiera sabes lo que me ofrece Marcos. ¿Importa? Replicó. Lo arreglamos. Mejor sueldo, más flexibilidad. Levanté una mano. No lo entiendes, ¿verdad? Silencio. Me incliné. Nunca fue solo por el dinero, Ricardo. Fue por el respeto. Si no era valiosa para ti antes, ¿por qué debería creerme de repente que ahora sí lo soy? Las fosas nasales de Ricardo se dilataron. Sofía, sé razonable. ¿Dejas un puesto estable por una startup que podría no sobrevivir? Sonreí. Esa startup lo dirige a alguien que valora mis contribuciones. Prefiero apostar por mí misma que seguir en un lugar que me trate como si fuera prescindible. Me levanté. Adiós, Ricardo. Y con eso me fui. Recoger mis últimas cosas fue surreal. Mientras llevaba mi caja al El Escator, algunos compañeros aplaudieron en voz baja. Laura se acercó. Sofía, yo no sabía. Arqueé una ceja. ¿No sabías qué? Ella lo sabía. No pasa nada, Laura, dije. Sin acritud. Disfruta del ascenso. Se encogió, pero yo ya estaba en el ascensor. Cuando las puertas se cerraron, solté el aire lentamente. Esto era el principio. El lunes siguiente estaba frente a un moderno edificio de oficinas en el distrito financiero, Impulso Digital. La empresa de Marcos bullía de energía. Entré por las puertas, sintiendo entusiasmo. Mi reflejo en el ascensor parecía más confiado. Esto no era solo un nuevo trabajo, era libertad. Mi nuevo oficio, uno de verdad, con ventanales de solo a techo, confirmó que había tomado la decisión correcta. La mañana estuvo llena de presentaciones y reuniones, pero todo era diferente. La gente escuchaba. En mi primera reunión de dirección, Marcos dijo: Sofía, quiero que lideres nuestra nueva iniciativa de optimización de procesos. Eres la mejor para ello. Así de simple, sin súplicas. Ya conocían mi valor. Asentí. Me encantaría. Mis nuevos colegas sonrieron. Así deberían ser las cosas, sin juegos, solo respeto. La primera señal de problemas en Conexión Global llegó 2 días después. Un mensaje de Elena. Sofía, Ricardo está que trina. Todo es un caos aquí. Sonreí con suficiencia. Reunión de emergencia porque nadie sabe cómo gestionar tu trabajo. Laura está desbordada. Reí. Por supuesto. Un segundo mensaje. 3 clientes importantes han preguntado por ti. No les hizo gracia que te fueras. Satisfacción. Ricardo me había dado por sentado. Ahora estaba aprendiendo. Algunas personas no son reemplazables. Esa tarde, mi asistente Bea anunció una llamada. Es de Soluciones Integrales. Quieren hablar de traerse la cuenta. Era uno de los más grandes clientes de Conexión Global. Pásamelos, dije, con el corazón acelerado. La voz de Javier Soto, el CEO, sonó cordial. Sofía, he oído que te has cambiado a Impulso Digital. Hablemos. Me recliné, con una lenta sonrisa. Por supuesto, Javier. ¿Qué puedo hacer por ti? En una semana, 3 de los más grandes clientes de mi antigua empresa me habían contactado, todos frustrados. Las cosas no son las mismas. No nos sentimos en buenas manos. Si llevas las operaciones en Impulso Digital, nos interesa. Uno por uno se cambiaron. No estaba robando clientes. Se iban porque confiaban en mí, no en Conexión Global. Y Ricardo, desesperado. Elena me mantenía al tanto. Laura se está ahogando. Ricardo gritando a los directivos. El consejo furioso por la pérdida de clientes. Los inversores, descontentos. Presión sobre Ricardo para que lo arregle. Rápido. Podía imaginar su pánico. Y yo ni siquiera intentaba hacerle daño. Solo estaba prosperando. Ese viernes, un correo de Ricardo. Asunto, una propuesta. Sofía, me gustaría conversar. Un acuerdo mutuamente beneficioso. Discutir opciones. Me recliné, riendo suavemente. Estaba desesperado. Por primera vez en 6 años, yo tenía todas las cartas. Contemplé el correo de Ricardo por unos instantes, dejando que la pura ironía de la situación me reconfortara por dentro. El hombre que me había descartado con tanta facilidad, que se había reído a mi costa, que me había dicho que la novata ya me llevaba leguas adelante, era él quien ahora venía arrastrándose, prácticamente suplicando. Y yo sabía exactamente por qué. Su mundo cuidadosamente construido se estaba desmoronando a su alrededor. Me tomé mi tiempo para redactar mi respuesta. Sin urgencia, sin desesperación, solo control calculado. Asunto. Una propuesta. Ricardo, estoy disponible para una breve reunión el lunes a las 10 de la mañana.
Por favor, confírmame si te viene bien el horario. Saludos, Sofía. Pulsé enviar y cerré el portátil. No iba a esa reunión a negociar. Iba a disfrutar del espectáculo de verlo retorcerse. Exactamente a las 10 del lunes siguiente, entré en el ya familiar edificio de oficinas de cristal que había dejado atrás hacía semanas. Todo parecía diferente y, sin embargo, inquietantemente igual. La recepcionista dudó una fracción de segundo antes de saludarme, insegura de si era una invitada bienvenida o un fantasma del pasado de Conexión Global. Los empleados lanzaban miradas furtivas a mi paso. El radiopasillo, sin duda, había estado funcionando a pleno rendimiento. Y entonces, al entrar en el despacho de Ricardo, lo vi. Tenía un aspecto terrible, ojeras oscuras, una energía nerviosa que irradiaba de él, sus dedos tamborileando inquietamente sobre la pulida superficie de su escritorio. Estaba muy lejos del hombre arrogante y seguro de sí mismo que me había menospreciado apenas unas semanas antes. «Gracias por venir, Sofía», dijo, forzando una sonrisa tensa y poco natural. Me senté frente a él, cruzando las piernas, con las manos apoyadas tranquilamente en mi regazo. «Por supuesto. ¿Qué te preocupa, Ricardo?». Soltó el aire, un sonido largo y cansado, y se inclinó hacia adelante. «No te haré perder tu tiempo, Sofía. Te necesitamos de vuelta». No dije nada. Simplemente dejé que sus palabras flotaran en el aire, cargadas de una ironía tan densa que se podría cortar con un cuchillo. Continuó, con la voz un poco forzada. «Subestimé tu papel aquí, tu valor, lo admito, pero podemos arreglar esto. Si vuelves, estoy preparado para ofrecerte un aumento sustancial, un puesto de directora senior y total autonomía en la toma de decisiones sobre tu departamento y proyectos clave». Se echó hacia atrás entonces, un atisbo de esperanza en sus ojos, esperando claramente que me sintiera impresionada, quizá incluso agradecida. No lo estaba. Ladeé ligeramente la cabeza, una sonrisa leve, casi compasiva jugando en mis labios. «Entonces, déjame entender esto bien, Ricardo. Tuviste 6 años, 6 largos años para reconocer mi valor. 6 años para ascenderme, 6 años para respetar mis contribuciones y el duro trabajo que invertí en esta empresa». Dejé que calara eso antes de continuar, mi voz suave, pero firme. «Pero en lugar de eso, me dejaste de lado por alguien con 4 meses de experiencia. Y luego tuviste la audacia de decirme que debería tomar notas de ella para mejorar. Y ahora, solo después de perder clientes clave, ver a tu equipo tambalearse y contemplar cómo tu empresa cae en picado, de repente estás dispuesto a ofrecerme todo lo que merecía desde el principio y un poco más». Ricardo apretó la mandíbula, un músculo crispándose en su mejilla. «Sofía, vamos, sé razonable». Levanté una mano, deteniéndolo suavemente pero con decisión. «Déjame preguntarte algo, Ricardo. Si nunca me hubiera ido, si simplemente me hubiera tragado esa humillación y hubiera seguido trabajando aquí, ¿estarías sentada en esta silla ahora mismo escuchando esta oferta? ¿Me habrías dado este ascenso, este reconocimiento por genuina apreciación de mi trabajo? ¿O solo lo estás haciendo ahora porque estás perdiendo el control? Porque tu barco se está hundiendo y estás buscando desesperadamente a alguien que achique al agua». Su silencio fue la respuesta más elocuente que podría haber dado. Intentó disimularlo, poner buena cara, pero lo vi claramente en sus ojos, la verdad desnuda. Nunca había visto realmente mi valía. No hasta que empezó a costarle todo. Vi escapar una risa, pequeña, casi divertida. Eso pensaba. La desesperación de Ricardo finalmente rompió su fachada cuidadosamente construida. «Sofía, por favor, sé inteligente. Tienes una historia aquí. Tienes un futuro. ¿De verdad vas a tirar por la borda todo el trabajo duro, todos los años que has invertido en Conexión Global?» Sonreí entonces. Una sonrisa genuina esta vez. Pero no era para él. Era para mí. «Ricardo, sigues sin entenderlo, ¿verdad?» Me levanté, alisándome la chaqueta, y me incliné ligeramente hacia adelante, mi mirada firme. «Ricardo, yo nunca te necesité, Ricardo.
Tú me necesitabas a mí. Y ahora, por fin, te estás dando cuenta. Su rostro se ensombreció, pero pude verlo. El destello de pánico puro detrás de sus ojos. Me di la vuelta, caminando hacia la puerta, pero me detuve justo antes de salir. Lo miré por encima del hombro. ¿Sabes, Ricardo?, dije en voz baja, mi voz llevando el eco de sus propias palabras crueles de aquella fatídica noche de viernes. Realmente deberías tomar notas. Quizás la próxima vez aprendas a valorar a las personas que realmente hacen funcionar tu empresa. Luego salí. Y esta vez, nunca miré hacia atrás. De vuelta en Impulso Digital, las cosas no solo iban bien, estaban floreciendo. Nuestra cartera de clientes casi se había duplicado en cuestión de meses. Cada vez más empresas, antes fieles a Conexión Global, ahora recurrían a nosotros, buscando la experticia, la estabilidad y el servicio dedicado que claramente ya no recibían ahí. El barco de Ricardo no solo estaba haciendo agua, se estaba hundiendo visiblemente y las ratas más listas, los clientes, lo estaban abandonando en masa buscando puertos más seguros. Y entonces, una tranquila tarde de viernes, mientras finalizaba un brillante reporte de resultados trimestrales que me llenaba de un orgullo inmenso, Elena me envió una última actualización. Era el final perfecto, casi cinemático para la saga de Ricardo, y me hizo reír a carcajadas. Una risa genuina, incontenible, de alguien que había visto cómo la justicia, finalmente, se servía de forma inequívoca. Me contó, su mensaje prácticamente vibrando de alegría maliciosa, que Ricardo Vargas acababa de ser despedido. El Consejo de Administración, incapaz de soportar la continua pérdida de clientes importantes y la caída en picado de las cifras de ingresos, lo había forzado a marcharse. Fin del juego para Ricardo. Me recliné en mi silla, saboreando mi café, que ahora me pareció aún más delicioso. Perfecto. Simplemente perfecto. Ricardo Vargas, el autoproclamado titán de la industria que tan arrogantemente había creído que yo era solo otro engrane, reemplazable en su maquinaria. Al final resultó que el prescindible era él. Y yo estaba exactamente donde debía estar. Liderando, innovando, creciendo y, lo más importante, siendo genuinamente valorada por mis contribuciones. Ese dulce sabor de victoria no se debía solo a su caída, se debía a mi ascenso. No había necesitado destruir activamente nada ni a nadie. Simplemente me había centrado en construir mi propio camino, mi propio éxito. Y las consecuencias inevitables de sus propias malas decisiones hicieron el resto. A veces la mejor venganza es simplemente seguir adelante y tener un éxito increíble e innegable. ¿Y a ti? ¿Qué te pareció la increíble remontada de Sofía? Historias como esta realmente demuestran lo fundamentales que son el reconocimiento y el respeto en cualquier entorno, ¿verdad? Si alguna vez has pasado por una situación similar o si simplemente te encantan historias poderosas de resiliencia y justicia, comparte tu opinión en los comentarios. Nos encantaría conocer tu perspectiva. No olvides darle me gusta a este video si disfrutaste el viaje de Sofía y, por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras próximas historias emocionantes de venganza y empoderamiento femenino. Activa también la campanita de notificaciones para ser el primero en saber cuando publicamos un nuevo video. ¡Hasta la próxima!